A Aulibro 2022, Ciudad Memoria. Para la Universidad Autónoma de Bucaramanga es un placer tenerlos aquí para conmemorar juntos los 20 años ininterrumpidos de actividades de la Feria del Libro de Bucaramanga, que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor Donde nacen las canciones, de Diego Londoño. Diego es periodista musical y locutor en Radiónica, crítico musical del periódico El Colombiano, músico y contador de historias bajo el alias de El Fan Fatal. Ha escrito los libros Medellín en Canciones, El Rock como cronista de la ciudad, de 2014, y El ídolo de siempre, de 2018. Su última obra es la biografía de Juanes, lanzada en 2022. Como moderador lo acompaña Juan Carlos Garay, periodista cultural, escritor y traductor. Estudió periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá. Cursó estudios de posgrado en periodismo cultural en Washington. Trabajó como corresponsal del magazine dominical del Espectador y fue traductor y realizador de espacios musicales para La Voz de América. En 2008 ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar por sus escritos sobre música. Algunas de sus novelas son La nostalgia del melómano, de 2005, La canción de la luna, de 2011 y Balsa de fuego, de 2016. Bienvenidos. Hola, muchas gracias por estar aquí en esta reunión que yo quiero que sea sobre todo una reunión de amigos alrededor de la música, porque pues es la música finalmente la que nos convoca a través de las letras en este caso. Diego pues es un amigo, colega del sistema de medios públicos. Si bien él está ubicado en Medellín, pues ha sido muy grato para mí, que resido en Bogotá. Cada vez que necesito ir a hacer un viaje por trabajo, él siempre está ahí dispuesto y le da a uno la bienvenida en unas instalaciones además que son envidiables. Ustedes están en Radiónica en Medellín, ubicados en el barrio Carlos R. Restrepo, que es un barrio, para que se hagan ustedes una idea, medio bohemio, ¿no? Entonces uno sale del lugar de trabajo, de la cabina de radio en este caso, y lo primero que ve es un restaurante-bar. Sí. Chévere, buenísimo, y hay unas pizzerías deliciosas, una cosa maravillosa. ¿Cómo es ese ambiente de trabajo, Diego? Bienvenido. Hombre, Juan, muchas gracias a los que madrugaron y vinieron tempranito a la Feria del Libro, les agradecemos mucho y bueno, vamos a estar conversando de música en realidad sin pretensiones, como amigos, como lo somos Juan y yo, y muy contento de estar con ustedes, gracias por la compañía. Y Juan, sí, efectivamente, pues yo creo que Radiónica y Radio Nacional de Colombia ha sido un corazón palpitante todo el tiempo en nuestra vida, que nos emociona, y los estudios de Radiónica en la ciudad de Medellín están en un lugar privilegiado de bastante bohemia, música, rock and roll, y lo disfrutamos mucho. Entonces, claro, cada que Juan llega a Medellín va a los estudios de Radiónica y bueno, muy invitados a que escuchen los programas de Juan, a que escuchen Radiónica también y además a que nos lean. Diego, vamos a ponernos un poquito biográficos. Listo. Antes de abordar el libro. ¿Cuál es el primer recuerdo que usted tiene con música, específicamente musical? Bueno, a mí me cuñaban con una grabadora Silver en la cuna, básicamente, y con radio. Entonces, el sonido de la M, todo el tiempo sonaba en mi casa gracias a mi abuela Josefina. Y mi recuerdo era abrir los ojos y escuchar a la distancia boleros, tangos. Yo conocí a Juan D'Arienzo cuando era muy pequeñito, o al polaco Goyeneche, o a Óscar La Roca, por supuesto a Gardel, o a Los Panchos, o a Javier Solís, gracias a mi abuela, porque ella siempre, mientras estaba cocinando, yo escuchaba lo que ella cantaba. En ese momento yo no lo entendía y hasta me molestaba, porque era un ruido molesto, porque no dejaba dormir, y ahora es un ruido que extraño. Esas cosas que uno empieza a amar cuando ya no las tiene, ¿cierto? Como el amor. Y ese es mi primer recuerdo, y verla a ella en salones
comunales en Medellín, cantar tango, porque era una cantante de tango amateur. Entonces por ahí un poco nace la cosa. Ella me regala mi primera guitarra eléctrica y gracias a ella empiezo a hacer rock and roll y a estar en bandas, y creo que ese mismo trasegar me lleva a la radio, al periodismo, a las historias y a esas felicidades pequeñitas cada que uno descubre una canción y lo hace feliz. Oiga, y Medellín tiene una tradición de radio muy importante. Sí. Me hace usted acordar de las historias que cuenta la pianista Teresita Gómez, que ella se crió justamente en uno de estos teatros de la época en que la radio era una especie de teatro, ¿no? Sí. Donde la gente asistía y se sentaba en unas butacas y veía de verdad a los locutores de radio y a los músicos, ¿no? Claro, el Club del Clan, Carlos Pinzón, Alfonso Lizarazo, y con todo este movimiento de Radio 15, pues eso fue muy importante para la consolidación, no solamente de la radio, sino de esos cazatalentos que descubrieron una generación de músicos importantes en los años 60. La historia de Teresita Gómez es una historia fascinante que se vive muy en el centro de Medellín, en Bellas Artes, en la universidad, porque ella, básicamente a ella la dejan en una canasta fuera de la universidad, y el vigilante de Bellas Artes pues la recibe, la adopta, y ella, una niña curiosa, pues empieza a mirar a través de los salones de clase cómo los chicos empiezan a estudiar piano, y ella en algún momento decide fugarse de su papá y se va a tocar un piano sin permiso. La descubren, se orina del susto y ella pensó que le iban a regañar, y pues la persona le dijo: no, venga, hablemos con su papá, que queremos que usted empiece a estudiar. Y así empieza la historia de Teresita. Eso puede pasar en una conversación con Juan Carlos Garay y conmigo, que me preguntan una cosa y nos vamos por otro lado. Está buenísimo, pero estaba ¿no? muy Claro. bien. Esa historia de Teresita es muy bella y está contenida en este libro del que vamos a hablar dentro de un rato. Exactamente. Bueno, entonces aquí ya abordamos la radio, y qué pasa con los discos. Bueno, no sé si en el caso suyo, por cuestión generacional, eran discos o eran cassettes o eran CDs, pero ¿qué pasa con la música grabada? Bueno, siempre en mi casa, por mi abuela, estaban los vinilos. Los vinilos. Sí, la experiencia que tuve con los vinilos es que me ponían a limpiar los vinilos. Había como un carrito, era en forma de carrito, que limpiaba los surcos con un pañito, y yo era el encargado de limpiarlo para el equipo de mi abuela, equipo de marca National, grande, muy grande, que tenía hasta como como un mezclador. Bueno, era un equipo grande, viejo. Cuando mi abuela se murió me dio mucha tristeza porque no sé qué pasó con ese equipo, me hubiera encantado. Pero mi experiencia era aprender a poner la aguja sin dañar los discos. Pero claro, uno ahora lo cuenta con un romance, porque ahora eso hace parte de la vida de uno, pero en ese momento yo no le daba mucho significado a esa experiencia. Ahora, los cassettes llegan es porque en el carro de mi papá pues era de pasacintas. La única manera de escuchar música era pues a través del cassette, y había una cajita de color naranja que tenía Alberto Cortés, tenía Serrat, a Perales, y era como la música obligada para ir a, no sé, los paseos a la costa. Entonces era el cassette por un lado y el cassette por el otro lado, y yo terminé aprendiéndome eso. Entonces, claro, yo tenía 11 o 12 años y yo parecía un viejito cantando Pueblo Blanco de Serrat. Entonces esa es una linda experiencia. Luego llega el punk, la adolescencia, las crestas, y yo agarro esos cassettes y empiezo a regrabarlos con punk hardcore anárquico de España, y empiezo un poco a tener una nueva vida. Y luego tengo una colección grande de cassettes, de CDs de rock and roll, y ahora incluso volviendo un poco a eso, como recordando muchas cosas que tenía guardadas y ahora estoy sacando por procesos de la vida, y ese ha sido un poco como mi proceso con la música. Y en un momento determinado, que es algo que compartimos nosotros, uno dice: hombre, a mí me gustaría expresar ese amor por la música a través de la palabra. Y ahí viene entonces la incursión en la escritura, ¿no? Ya para que vayamos aterrizando un poco en el tema de los libros. Sobre eso yo quería preguntarle, pues la pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo escribir sobre música?
Hay una cosa que yo tengo que agradecerte y es que desde hace muchos años yo vengo siguiendo tu trabajo y lo hemos hablado y yo sé que en este momento ya Juan se va a poner un poco tímido porque lo conozco, pero justamente el primer libro que yo hice, bueno, en realidad fue el segundo, con Ediciones B, por allá en el 2013, tiene en la contratapa tu texto y el texto de Claudio Narea de Los Prisioneros y del profe Álvaro González. Pero es porque, claro, yo seguía un poco lo que tú hacías y me parecía muy chévere escribir sobre música, pero yo no entendía qué era eso. Además, yo venía de ingeniería, yo estudié ingeniería civil un tiempo, luego estudié filología hispánica y posteriormente estudio periodismo, que es como donde encuentro un lugar en el mundo. Y también estudié música, entonces, claro, de una u otra manera, ese mundo entre el periodismo y la música me llevaron a escribir sobre eso. Y todo el mundo hablaba de periodismo musical y aún me pregunto qué es el periodismo musical porque muchos periodistas colombianos no estudiamos periodismo musical. Y yo creo que la base para escribir sobre música es saber sobre música o al menos ejecutar un instrumento y entender de armonía, de melodía, de contrapunto. Pero con el periodismo musical al principio muy pelado, cuando empecé como a hacer periodismo musical, yo me autodefinía y ahora simplemente me gusta entender eso como contar historias, me gusta contar historias que tengan banda sonora. ¿Qué es escribir sobre música? A mí me gusta escribir de pie en muchas ocasiones y me gusta leer en voz alta para que eso tenga de una u otra manera como un ritmo y me gusta ser frenético como a la hora de escribir, entonces que haya como frases cortas, que haya mucho detalle. Creo que pasa mucho con Gabo, que uno cuando lee a Gabo pues entiende un poco esa musicalidad que uno dice, Dios, ¿cómo hacía él? Porque hay vallenato, se siente el vallenato, se siente la cumbia, se siente el río Magdalena en esas palabras. Entonces, más allá de lo técnico de escribir de música, porque quien lee música no quiere saber pues necesariamente si esta armonía modula o no, yo creo que eso pasa a otro plano, pero sí que haya un ritmo, que haya musicalidad, que cuando uno lea no tiene que ser una décima, no tiene que ser una cosa que rima, pero que sí se sienta como un oleaje, como una banda sonora mientras uno va leyendo. O sea, leer en voz alta lo que uno Sí. ha escrito. Sí, exacto. Y esa es una clave para de pronto cambiar cositas. O sea, ¿te ha pasado eso? Que de pronto que cambias una palabra por otra simplemente por su sonido. Todo el tiempo. Y yo creo que en mi casa piensan que a veces estoy como medio loco porque a veces leo lo que hago y lo leo muy duro. Y camino como por la casa para ver eso cómo funciona en mí. No es una cosa muy consciente que yo diga estoy caminando y leyendo esto duro porque tiene que tener musicalidad. No, es como mi forma de medio editar todas las barrabasadas que yo hago porque pues existe un editor y un corrector de estilo que le ayudan a uno a quedar menos peor. Pero yo sí trato de tener como la conciencia del ritmo. Pues cuando uno escucha música o mueve la cabeza porque una canción funciona o uno mueve el pie, yo creo que lo mismo debe pasar cuando uno está escribiendo o leyendo. Eso lo debe llevar a uno en un viaje, en un tránsito por algunos lados y trato de hacerlo. Entonces leer en voz alta me ha funcionado. Bueno, el primer libro de Diego Londoño que yo recuerdo, no sé si es el primero cronológicamente, es el de los Yetis. El de los Yetis es el primero. Que me parece, y aquí podemos empezar como a mirar distintas maneras de escribir sobre música, que es algo que a mí me resulta muy interesante. A mí el libro de los Yetis me parece que es casi que una investigación arqueológica, ¿no? Porque se acerca Diego a un grupo que sé que pues es de otra época, ¿cierto? A vos no te tocaron los Yetis, ¿no? Es un grupo de rock and roll que estuvo en Medellín en los años 60. En la segunda edición dice que son como los Beatles colombianos, exacto, ¿no? Sí. Pero entonces, ahí cómo se aplica, digamos, esa investigación que yo llamaría arqueológica, no sé si estés de acuerdo, de ir y buscar un grupo que ya no existe y buscar un poco como a sus sobrevivientes. Fue una investigación etnográfica,
Y fue muy curioso porque yo vi una entrevista que le hicieron a uno de los integrantes de los Yetis y en ese momento yo dije, ¿qué hay de los Yetis? Porque me pareció una historia fascinante de unos abuelos de 80 años haciendo rock and roll. Y empecé a buscar y no había nada, pero yo no tenía contacto con ellos y yo apenas estaba pensando en el periodismo, no tenía muchos datos de nadie. Y yo veía que Juancho López, el integrante de los Yetis, enseñaba a conducir en un carro de enseñanza. Y pasaba frente a mi casa muy temprano, yo ya me lo había pillado. Y un día decido pararme media hora antes del tiempo en el que yo más o menos veía que él pasaba y me le paré frente al carro como un loco, parándolo como, venga, yo quiero hacer una historia sobre ustedes. Y recuerdo que ese día, yo tengo que confesar, no me había bañado porque eran las 5:30 de la mañana, me le subo al carro y me voy casi que toda la mañana con él en la parte de atrás mientras él le enseña a una chica a manejar. Por eso digo que es como una investigación etnográfica, porque me metía a entender y le decía clutch y no paraba de tomar Coca-Cola. O sea, un señor que en ese momento tenía 70 años tomando Coca-Cola y después me dijo, vamos a comer pastel de pollo, y comía mucho y tomaba mucha Coca-Cola. Y empecé a conocer su vida y las entrevistas las hice en carro de enseñanza. Entonces eso fue súper mágico porque era como conocer la vida de él y además la percepción que tenía el que estaba aprendiendo de él, porque mientras enseñaba él decía, es que yo fui una estrella del rock, yo quise ser Elvis, pero me decían Elvio Pérez, en vez de ser Elvis Presley, era Elvio Pérez, y a nosotros nos perseguían para quitarnos pedazos de pelo, de ropa, y efectivamente eso era. Entonces, claro, hay una cosa muy fascinante en la vida de estos personajes, o por ejemplo de un personaje como Carolo. Carolo es el creador de El Ancón. La vida de Carolo son 3 días, los 3 días de Ancón. Él vivió toda su existencia de esos 3 días. Y lo mismo pasó con los Yetis. La vida de Juancho López son 6 años y él vive de la nostalgia y el recuerdo de esos 6 años. De la yetimanía. De la yetimanía, exactamente. Claro, claro. Sí. ¿Y por qué de pronto olvidamos tan rápido, yo diría en general los colombianos, a nuestras estrellas, a esos músicos que son tan importantes y a la vez tan efímeros? Yo creo que olvidamos a unos y a otros los recordamos con cariño. Yo tuve la oportunidad de hacer también la biografía de Rodolfo Aicardi y ahí entendí cuál es la construcción de un ídolo y por qué la música decembrina o la música parrandera o todo lo que suena en diciembre lo guardamos con cariño y con nostalgia, como el libro de Juan, la nostalgia del melómano. Y entendí ese término de la nostalgia dentro de la música y dentro de estas historias. La música parrandera o la música de diciembre, lo que suena en ese momento, no va a parar de sonar. Y todo el mundo dice, Rodolfo es eterno. ¿Por qué? Porque en diciembre nosotros escuchamos esas canciones porque las escuchaban nuestros papás o nuestros abuelos. Cada que esas generaciones van pasando o se muere la abuela, nosotros escuchamos en diciembre esas canciones y nos acordamos de la abuela. Lo mismo va a pasar con los papás y lo mismo con nuestros hijos. Entonces va a ser como una cadena de generaciones y de nostalgias, una cadena de tristezas y también de alegrías. Entonces como que a reír que nacimos llorando, como dice una canción de Los Alcolíricos. Todo el tiempo estamos queriendo volver a esa nostalgia y lo hacemos a través de la música de Rodolfo. Entonces, por ejemplo, con Rodolfo yo siento que no hay olvido. Así muchas empresas de recaudo sí lo hayan dejado en un perverso olvido, pero todo el tiempo en diciembre suena la voz de los diciembres de Rodolfo Aicardi, Pastor López y Lisandro Mesa. Pero con personajes como Juancho López sí siento que hay un olvido, y es porque quizá no es una música de masas, pero los rockeros colombianos deberían saber quién es Juancho López y deberían pues entender un poco de dónde viene esa semilla que se convirtió en un árbol frondoso, que de ahí se desprende los Aterciopelados, La Derecha, Equimosis, Juanes incluso, y muchos otros rockeros que nacieron de ese mismo punto. Bueno, el siguiente libro fue Medellín en canciones,
que a mí me parece que también, bueno, yo siento que todos tus libros son diferentes, ¿no? Sí. Que si quieres ahorita también hablamos un poco de eso, ¿no? De esa variedad de enfoques. En el caso de Medellín en canciones, yo siento que hay mucho de urbanismo, Sí. ¿cierto? Es casi que una declaración de amor a tu ciudad, a Medellín, y cómo en diferentes barrios, porque Medellín está muy seccionado como en sectores, en barrios, ¿no? Hay unas bandas sonoras específicas. Sí, es una declaración de amor a Medellín y también de mucho odio porque, bueno, la ciudad ha sido una metáfora con carros bomba sonando y con flores primaverales o también con el olor de formol y de la muerte. Medellín es una ciudad de contrastes muy fuertes, pero también funciona como un ave fénix. Es una ciudad que del miedo se lanzó al vacío y en medio de ese año 1991, que era la ciudad más violenta del mundo, pues yo no sé ni siquiera cómo muchos nos criamos, porque nos daba miedo mirar por la ventana, o sea, era complejo vivir en Medellín por todo el fenómeno del narcotráfico, del sicariato. Hay muchas escenas de mi niñez en las que básicamente me decían, agáchese. Y eso lo vivía las clases populares, las clases altas, las clases medias, era difícil. Y yo creo que como colombianos también tuvimos mucho miedo de salir a la calle en muchas ocasiones. Entonces, el libro lo que hace es contar la historia de Medellín desde el rock, desde el punk, desde el metal, y cómo esos músicos se convierten en cronistas. Y pues claro, antes era Juan de Castellanos y los cronistas de Indias, y ahora justamente son los raperos, los punqueros, los metaleros, los que salen a la calle y no tienen que ficcionar nada, pues es simplemente salir a la calle y narrar lo que están viviendo. Entonces esa fue un poco la tesis y el desarrollo de ese libro, que es como un gran reportaje de Medellín a través de su música. ¿Cuál sería una canción que defina a Medellín? Pues yo sé que te la estoy poniendo difícil, ¿no? No, Porque no. si nos vamos no sé, a los bambucos viejos, pues yo diría antioqueñita, ¿sí? Sí. Pero pues te estoy hablando de comienzos de la primera mitad del siglo XX. Pero la Medellín de ahora, ¿cuál sería una canción que la defina? Mentira, sí me la estás poniendo muy difícil porque podría ser un reggaetón. Podría. Sí, sin lugar a dudas. O sea, Medellín en este momento suena a reggaetón. No me molesta tampoco eso, yo no soy muy seguidor del género, pero entiendo el proceso que ha vivido la ciudad, los productores, muchos músicos que vienen acá. Pues Madonna vino a Medellín a cantar 2 canciones y eso ya, pues, por supuesto, tiene como una trascendencia. Sí, me la pusiste muy dura, una canción que describa Medellín. Yo siempre pienso en clave de rock. Sí, claro. Sí, entonces hay una canción de Los Árboles, que es una banda muy underground, que no suena mucho como en los referentes, pero es una canción que se llama Medellín, que es lo más bonito, como la Medellín de Maluma, pero esta es la Medellín de Los Árboles. Y cuenta ese miedo que teníamos en los 90 de vivir. O sea, somos sobrevivientes, mejor dicho. Y yo creo que esa canción, de hecho, nos sigue definiendo, porque aunque Medellín es una ciudad muy tranquila, nosotros tenemos una cicatriz sangrante y cada cierto tiempo es como cuando uno se molesta una cicatriz y empieza un ardorcito. Eso sucede con la ciudad, entonces yo creo que esa canción lo define muy bien. Bien, el libro que me parece a mí que es el más periodístico de Diego es el libro sobre Calamaro. Yo quiero que hablemos también de ese, porque ese me parece que implicó una metodología diferente Sí. en su escritura y en su investigación, porque es un libro que tú ves la portada y dices, es un libro sobre Calamaro, debe ser una biografía, pero cuando empiezas a leer no es una biografía, ¿no? Es más bien la aventura de un periodista tratando de entrevistar a Andrés Calamaro y encontrándose con una serie de personas que lo pueden llegar a conectar con Calamaro. Me recordó un poco a eso que siempre nos mencionan en clase de periodismo, que es la crónica de Gay Talés Sí. sobre Frank Sinatra. Claro. Me parece que el método que utilizaste es muy parecido, ¿no? Claro. De ir buscando al artista a través de las personas que lo conocen. Claro. Y
hasta el punto de que casi que al final no necesitas llegar al artista. Sí, al final no quise llegar al artista porque la situación con el libro de Andrés llegó de una manera muy fortuita, porque yo estaba presentando un libro en la Feria del Libro de Buenos Aires y unos días antes de viajar, pues yo pensé, voy a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Para nosotros en la radio a veces es difícil viajar por los programas, entonces claro, siempre hay un riesgo estar haciendo radio desde afuera, y yo quería aprovechar esos días en Buenos Aires, y además soy muy fanático a todo lo que pasa en Argentina y a la música argentina. Entonces yo tenía el celular de Andrés Calamaro porque lo había entrevistado en algunas oportunidades, y yo decido escribirle y decirle una mentira piadosa que luego se la confesé, y le dije: Andrés, voy exclusivamente a Buenos Aires a investigar sobre tu vida porque quiero hacer un libro. Para él eso fue muy sorprendente, como ¿por qué un paisa quiere hacer un libro? Él siempre se sorprende, como en Medellín escuchan mi música, o sea, todavía se sorprende, no sé, yo creo que las canciones de Andrés suenan en bares en todo el mundo. Y con sorpresa yo creo que caí, fue un golpe de suerte. Y he tenido muchos golpes de suerte, pero es también como por el amor a lo que le pongo, a vivir simplemente, a vivir de cosas pequeñas y de felicidades chiquitas. Y pues él me dice: claro, mira, yo me voy para Madrid, justamente voy para Madrid a una gira, pero te voy a dar, mira, el contacto de mi mamá, de mi hermano, mis amigos, estos músicos, me parece importante esta persona. Entonces, claro, yo llego allá con las indicaciones de él y empiezo a hacer una aventura de un periodista fanático, que no se desliga de ese fanatismo. Ahí fue un fanático, no lo escondí, y empiezo a bucear en la historia de Andrés por toda su ciudad. Entonces me paro en la Plaza de Mayo a preguntarle a la gente quién es Andrés Calamaro y si tiene alguna historia con Andrés, y encuentro historias muy divertidas. Me voy en la persecución de encontrar el peluquero de la juventud de Andrés Calamaro y lo encuentro, y empiezo a preguntarle cosas pues como qué se aplica a Andrés, o si el cabello de él tiene algún poder, o pasa algo con su pelo, como a volverme un poco loco con esas historias que la gente quizá piensa. Y justamente pues fue una correría periodística muy fuerte durante un mes. Y no es lo mismo uno hacer una correría periodística en Medellín o en Bogotá, que es nuestro territorio, a hacerla en Buenos Aires. Entonces todo el tiempo yo era con susto, y ese susto me mantuvo ahí como vigente en un mar de emociones, porque estaba sentándome en las mesas de muchos ídolos del rock argentino. Hay una historia maravillosa, la voy a contar rápido, que tiene que ver con Charly García. ¿La puedes contar no tan rápido? Sí. Ok, la historia con Charly García es maravillosa porque en todo ese divagar de investigar sobre Andrés, yo no sabía que ellos tuvieron un rifirrafe muy peligroso. Pues un rifirrafe que Andrés Calamaro tenía un bate y le iba a pegar a Charly García. La historia es que Andrés, ¿conocen Flaca, la canción? Bueno, es dedicada a Mónica García, y ellos pues eran novios, y Charly García le roba a esa novia a Andrés Calamaro. Entonces eso es una pelea eterna, ellos no se la van, y yo no sabía eso fue un gran error, un grave error. Entonces bueno, resulta que yo hablo con varios amigos y mi intención era tomarme una foto con Charly García. Yo tenía hasta la pinta para tomarme una foto con Charly García. Hablo con varios amigos y me dicen: mira, Charly García va los jueves a esta cantina, habla con este cantinero, ellos cierran la cantina y pues ahí puedes estar con él. El cantinero me dice: no, él no está viniendo, está un poco enfermo, este es el teléfono de su esposa, Mechita, una chica muy joven. La llamo, le digo: mira, yo estoy haciendo un proceso sobre un libro del rock argentino, no dije nada de Andrés Calamaro. Me dice: voy a hablar con Carlos y pues para que vengas acá a la casa. Quedamos un día a ir a la casa. Yo llego al edificio famoso de Charly García, donde han rodado botellas y donde ha sido un poco la vida del rock and roll en Buenos Aires. No quisiera uno ser vecino de Exacto, apartamento no quisiéramos de Charly ser vecinos. García. Exacto. Yo toco el citófono, habla ella: bueno, ya le digo a Carlos que pase.
y suena, pues contesta, y yo no le entiendo absolutamente nada. Como lo imitan en la Luciérnaga. Así es, como... Y yo, hola Charlie, te habla Diego, el colombiano. Entonces, como cuando uno no entiende, que uno dice... Luego yo le digo, Charlie, es que vengo para, estoy recomendado por el Cuino Skornik, Marcelo el Cuino Skornik, Lico Landa, Javier Calamaro, para hacer, yo estoy haciendo un libro sobre Andrés Calamaro. Cuando yo digo eso, él me dice, ¿y por qué mejor no haces un libro sobre mí, boliviano de mierda? Y me cuelga el teléfono y quedo yo de una sola pieza. Pero creo que prefiero esa historia a tomarme la foto con Charly García. Espero escribirla en algún momento, que no quedó en el libro, pero es divertido lo que sucedió ahí. Claro, por supuesto. Bueno, y llegamos entonces a donde nacen las canciones, que es el libro que nos convoca, que es un libro de perfiles. Yo lo definiría como, ¿no? Es una colección de perfiles de distintos músicos colombianos. ¿Cuál es el origen? Porque noto además que todos estos perfiles tienen una extensión muy similar, no hay unos más extensos que otros, sino que es muy homogéneo en su extensión, por ejemplo. Tal cual, o sea, todos son de 2 páginas. Sí. No, hay una cosa, y es que a mí me gusta, yo trato de escribir según mi experiencia de lector. Y aprovecho que acá está Andrés Grillo, justamente, que es editor en Planeta, y estoy leyendo el nuevo libro de Mario Mendoza, y hay una cosa que me fascina de ese libro, y es que los capítulos son cortos. Porque en muchas ocasiones uno no tiene tanto tiempo de leer, entonces claro, mientras uno está esperando acá un momentico, uno sabe que puede leer 2 páginas y llega a un punto y sigue con el otro. Eso, yo amo eso de los libros, y justo eso es lo que quise hacer, porque muchas veces en la noche yo trato de leer todas las noches, pero claro, a las 11 de la noche uno ya está rendido, entonces uno sabe que lee un capítulo de 2 páginas, no se siente tan mal porque leyó, pero está en las 2 páginas, si uno puede hacer las 6, pues están los 3 capítulos y así. Entonces, en esa experiencia de lector, yo quería hacer historias cortas, y un periodista en Medellín, Juan Mosquera, me dice que él ve un poco este libro como una mini enciclopedia de la música, porque son 60 historias, un poco más de 60 historias de músicos colombianos que van desde Lucho Bermúdez, pasando por Andrea Echeverry, pero también está Balvin, pero también está Carlos Vives, o está Petrona Martínez, o está Totó la Momposina, o Diomedes Díaz. Hay como un cameo por muchas generaciones de músicos y muchos géneros musicales. Entonces es un libro diverso, un libro que habla de la actualidad y de la universalidad de nuestra música, y así arranca. Y esa unidad, eso nace un poco porque yo hago unas columnas de música en el periódico El Colombiano, y para darle un descanso a esas columnas de reseñas de discos, que es una cosa que lo estábamos hablando, ya estoy un poco cansado de eso. Yo no sé ahora si hay muchas personas que leen reseñas de discos, yo lo disfruto, pero a veces me hacen falta otras historias, entonces empiezo a contar otras historias, y ahí nace la idea de este libro, pero este libro se construye hace muchos años, hace por ahí 8 años, y no pensaba que iba a ser un libro, sino que yo pensaba un poco en el vallenato, de quién hay que hablar, o sea, a quién hay que hacerle memoria, en la champeta, en el rock and roll, en la cumbia, en el folclore. Entonces, en ese mismo listado que yo saqué, pues seleccioné unos músicos. De hecho, con el editor, que fue Luis Fernando Páez, había una selección de más de 100 historias, y lo cerramos un poquito más para que no quedara tan fuerte y tan extenso, y logramos hacer como una muestra representativa de lo que ha significado ser colombiano desde la música. Claro. El título, donde nacen las canciones, pues, algunas personas más jóvenes no lo recordarán, pero era el título de un programa de televisión producido por Jimmy Salcedo. Exactamente, donde pues, se entrevistaba a los distintos músicos del momento, y ellos contaban la génesis de sus composiciones más importantes. ¿Cómo se decide ponerle ese título? Primero, ¿es una referencia al programa de televisión? Sí, por supuesto, sí, es una referencia. Y a personajes como Jimmy Salcedo hay que hacerles otro capítulo. Claro. Por ejemplo, dentro de este libro está Alfonso Lizarazo, que es supremamente importante.
está el mismo Carolo, hay un bonus track que no cuenta la historia de músicos, sino de personajes que ayudaron a construir la música, es decir, más periodistas, radialistas y gestores culturales. El título sale de ahí y a mí siempre me ha parecido una cosa muy mágica, pues esa pregunta, que en este caso es una afirmación, pero la pregunta, ¿dónde nacen las canciones? Hay un book trailer de este libro y yo quise preguntarle a muchos de esos músicos dónde nacían sus canciones y salían respuestas muy sorprendentes, de la incomodidad, de la falsa sensación de bienestar, de los amigos, de noches de excesos en un bar, del licor, de la soledad en habitaciones, y siempre se me hacía eso, pues es que es muy mágico, la música es una cosa muy mágica porque a veces me pongo muy filosófico con los conciertos. Estuve en un concierto de José Luis Perales, su despedida, y era José Luis Perales solito en un escenario y miles de personas frente a él observándolo, y claro, si uno se devuelve a la raíz de eso, eso es una acción muy rara, miles de personas mirando a solo uno, casi que debería ser al revés, ese uno mirando a miles de personas sería mucho más divertido, mucho más diverso. Entonces, claro, esa misma génesis de la creación de canciones siempre me ha llamado mucho la atención. Ahora, la gente compra el libro y piensa que se va a encontrar con historias detrás de las canciones, y en realidad están las historias de los creadores de esas canciones. Entonces, así nació y también nace por una experiencia que tuve con Andrea Echeverry hace años. Yo fui jefe de prensa de Fito Páez mucho tiempo, y cuando Fito iba a celebrar los 20 años del Amor Después del Amor, invitó a Andrea Echeverry a Medellín a abrir su concierto. Y yo decido acompañar a Andrea todo un día a hacer prensa. Y vivimos una historia muy bonita en las calles de Medellín. Yo escribo una historia sobre eso y ella a su vez me devuelve otro texto que es su visión de ese día, y es el prólogo de este libro. Es el prólogo. Bueno, y la pregunta está en el aire, más o menos ya la respondiste, pero quisiera profundizar un poco en eso. ¿Dónde nacen las canciones? Es decir, de acuerdo con tu investigación, ¿cuáles son esos puntos de partida para canciones que se han vuelto después muy populares y muy importantes para los oyentes? Claro, uno podría responder esto de manera técnica o académica o entendiendo un poco la creación de un individuo, pero las canciones nacen de las cosas más sencillas que viven los músicos y las personas, de historias en los parques. A mí me encanta cuando Fito Páez está despechado, por ejemplo. A María, que se despechara en este momento porque salen sus grandes discos. O sea, le hace falta a Fito Páez estar despechado. Hay un disco que se llama Naturaleza Sangre, que es su historia del despecho y del dolor, y un poco como que él estaba sumergido en una apnea de un año y la última canción es como que sale a respirar. Y es un poco eso, como que de las experiencias de la vida, de las experiencias sencillas, nacen grandes obras, y sobre todo de experiencias que no tienen como una pretensión. Es una pregunta difícil porque justamente es lo mismo que sucede como dónde nacen las historias o nuestras historias. Yo podría decir que nacen en la ducha, porque cuando yo me estoy bañando es cuando salen como ideas muy tesas. Yo hasta tengo una libreta en el baño, sí, porque sucede, ¿cierto? Sucede. Entonces yo creo que con los músicos pasa mucho eso, y hay veces que las historias de los músicos no nacen de la manera natural como viví esta historia, sino que hay músicos, no sé, por ejemplo como Juanes, yo tengo que hacer una canción hoy, y esa canción se tiene que inspirar en la historia de X persona que me invento y tengo que hacerla, porque claro, ellos son artesanos y los artesanos tienen que estar construyendo y no tienen que esperar a que les llegue una historia o que vivan un desamor, sino que se lo tienen que imaginar porque hay que facturar, o sea, hay que hacer música, hay que hacer canciones para llenar la nevera. Claro. Alguien me dijo cuando yo le conté que iba a entrevistar a Diego Londoño, me dijo, se nota que es un muy buen tipo, que allá había leído donde nacen las canciones, se nota que es un muy buen tipo, muy amigable. Y le digo yo, ¿por qué? Dice, porque todos
los perfiles de su libro son elogiosos. Sí. No sé si eso es consciente o inconsciente, pero me llamó mucho la atención lo que vio esa persona. Me dijo, todos son grandes elogios. Claro. ¿Sí? ¿Y dónde queda la parte crítica? Voy a hacer un poquito de abogado del No, diablo. no, está perfecto, ¿no? Sí, sí. Para transmitirte eso. Desde luego que a estas alturas pues nadie va a cuestionar a Lucho Bermúdez, ¿no? Por supuesto. Y a Joe Arroyo, eso sería muy tonto. Claro. ¿sí? Pero sí, ¿dónde queda esa parte crítica? ¿Por qué decidiste ser como tan elogioso? Ayer justo me hacían una pregunta muy chévere sobre eso, porque claro, me preguntaban sobre este libro nuevo que estoy presentando, que es el libro de Juanes, como que si era un libro simplemente de palmaditas en la espalda. Y hay una cosa, por ejemplo, en el libro de Calamaro, o en el libro de Rodolfo, o en el libro de Juanes, que son como 3 investigaciones que uno podría decir que son biográficas. Ahí hay una apuesta por no ser todo el tiempo elogioso. Y hay muchas oscuridades que yo decidí contar y que en su momento yo dije, voy a tirar esto, a esperar a que lo lean, a ver qué sucede. Porque claro, eso es ¿cómo es el tiro? Como rayar la lonchera o como jugar con la nómina. Eso es difícil. Patear la lonchera, exacto. En los 3 casos, pues Andrés Calamaro creo que prefiere que lo estén criticando. Y con Juanes también noté eso y él mismo fue el que me lo pidió en algún momento, entonces yo conté cosas que yo sabía que en ese momento no iba a ser tan chévere contar y funcionó. Y en este libro es importante esa pregunta que haces, porque sí, todos son elogiosos. Y hubo un momento, solo yo sentí la necesidad de contar otras cosas y fue con la historia de Diomedes Díaz, que por supuesto tiene unos momentos muy oscuros y muy fuertes, pero también hay yo he ejercido la crítica musical y por la crítica musical en Medellín pues he tenido 2 experiencias muy malucas para mi vida, que fueron 2 amenazas. Y de un momento a otro yo tomé la decisión de tomar distancia de eso. Creo que ahorita lo estábamos hablando acá sobre la crítica y hace falta crítica musical en Colombia, pero cada vez me estoy alejando un poco más de la escritura de canciones. Ahora escribí una novela que me tiene emocionado y espero que suceda algo con ella, pero con lo de la crítica, Juan, tomé distancia y en este libro yo quise proponer cosas lindas y esa propuesta también es válida porque no todo el mundo quiere leer un libro de críticas musicales y mi propuesta era contar historias de esos músicos que si bien parecen elogiosas, pues simplemente son sus historias reales. Ahora, yo no cuento la historia de Doris Adriana Niño dentro de la historia de Diomedes, pero bueno, es una cuestión estética, así lo veo, y fue también una propuesta, como mi propuesta es contar historias bonitas dentro de un libro de perfiles de músicos. Entonces es una decisión, más allá de cualquier cosa, para uno no enredar la pita, pues y decir cualquier cosa. Claro, un libro de perfiles de músicos que además tiene la música incluida porque es interactivo, ¿no? Tiene el código QR. Sí. Y es una maravilla, pues entonces uno poder escuchar al tiempo que va leyendo. Pero me quedé impresionado con esta historia de las amenazas. Sí. O sea, amenazas por escribir una reseña. Sí. Bueno, no sé si quieras hablar un poquito de por eso. Reseña. Ahora, yo no sé muy bien de cuál de todas, porque fueron 2 correos electrónicos donde básicamente me decían que cuidara muy bien lo que escribía, no en esas palabras tan bonitas, sino en una jerga mucho más nea, paisa, fuerte, asustadora. Entonces, claro, yo estuve encerrado 2 meses en mi casa justamente por eso. Entonces, ¿estilo panfleto de las Águilas Negras? Exactamente, sí. Entonces eso fue maluco y además yo soy muy joven, estoy apenas arrancando mi carrera como periodista, ¿sí? Y empezar con eso, pues simplemente por uno decir que a un disco le falta o que un lugar en Medellín no merece tener conciertos porque suena mal. Claro, eso mueve mucho dinero, ¿me entiendes? Entonces, eso sucedió. Se entiende, lastimosamente. Sí. Lastimosamente, sí.
De estos perfiles de dónde nacen las canciones, ¿cuál fue el que más le costó trabajo escribir? El de Lucho Bermúdez. El de Lucho Bermúdez. Lo que pasa es que Lucho Bermúdez es nuestro héroe musical y no le hemos dado la importancia a su historia, a su música. Y la historia de Lucho Bermúdez es una historia fascinante que recorrió muchos territorios. En Argentina, Lucho Bermúdez es muy importante. Y por supuesto, el desarrollo de la cumbia en todos sus matices, desde la cumbia de salón, desde la cumbia vallenata, desde la cumbia de flauta de millo colombiana, desde la cumbia paisa, o la cumbia para arrastrar los pies, o el mal llamado chucuchucu, o bien llamado, me encanta cuando le dicen chucuchucu, pero la historia de Lucho Bermúdez es la historia de nuestro héroe musical. Entonces condensar la vida de Lucho Bermúdez en 2 páginas fue muy difícil. Esa fue difícil, pero la disfruté mucho. La historia hay historias de muchos rockeros colombianos, por ejemplo, no me costó, pero disfruté mucho la historia de La Derecha de Mario Duarte. Ajá. Porque Mario es muy hermético con su historia también. A ver, la historia de Carolo, que justamente yo llego a esas conclusiones, a la conclusión, Carolo, el creador del Festival Ancón en el 71 en Medellín, y llegó a esa conclusión luego de escribir el texto. La vida de Carolo no son 70 y pico años que vivió, sino 3 días de su vida, que funcionaron en el año 71. Él vivió atado a ese recuerdo. Y creo que la historia de Andrea Echeverry, porque fue como el ADN del libro. Entonces yo reescribí mucho esa historia y además porque ella iba a responder con el prólogo, entonces quería darle como más fuerza a esa historia. Bueno, vamos cerrando con un agradecimiento a todos ustedes por haber venido hoy acá. Con esto que no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo hace para escribir tanto? Es que usted aquí nomás en esta feria lanzó 3 libros, ¿no? Lo que pasa es que estoy despechado. Entonces estoy encerrado escribiendo, no salgo a la calle. Sí, yo vivo como por la radio y por escribir, entonces yo no sé si escribo bien, pero estoy haciendo el intento y estoy estudiando y sigo intentando y sigo intentando. Y en ese mismo intento empiezan a salir cosas. Hago unos ejercicios de escritura creativa casi que diarios a través de fotografías que tomo por ahí. Y lo mismo me preguntaba el profe Álvaro González Villamarín hace poquito, como usted me tiene descuidado la emisora, ¿cierto? Porque usted está escribiendo mucho. Pero yo creo que es cuestión de un método. Entonces yo soy supremamente disciplinado, como con la comida o con el ejercicio y con la escritura. Entonces yo sé que hay unas horas del día en las que yo tengo que sentarme a escribir, y casi que pienso, por ejemplo en este libro de Juanes que se escribió muy rápido, yo sabía más o menos cuánto tiempo me iba a llevar, entonces cuánto tenía que escribir diario, que se vuelve un poco aburrido porque la escritura no debería ser medida por páginas diarias, pero para lograr este tipo de proyectos sí tocaba hacerlo. Entonces yo en este momento estoy peleando por escribir, Juan, porque tú sabes que vivir de esto es difícil. Claro. Entonces a mí me toca hacer muchas otras cosas, hacer voces, hacer radio, hacer locuciones o comerciales para poder luego sentarme en la felicidad de un vinito tinto por la noche a escribir y a sentir lo que siento cuando lo hago. Entonces esas horas en las que me siento a escribir son sagradas, y lo disfruto mucho, y creo que es disciplina, y la tusa ayudó un montón, mucho, porque claro, yo me enfrasqué en eso. Claro. Sí. Se entiende. De ahí van a hacer esa historia, esa novela que se llama Cómo olvidarte. Tendríamos tiempo, me dicen acá, para una pregunta, una o 2 preguntas del público. Bueno, ya, dos manos que se levantaron ahí. ¿Nos ayuda? Sí, perfecto. Ya les van a pasar el micrófono. Gracias. Un comercial y una pregunta. El comercial es, ahora que te referiste a Lucho Bermúdez, hay un magnífico libro que escribió Gustavo Tatis Guerra, sí, señor, que se llama El genio prende la vela. Es un libro extraordinario, sí, sorprendente. Yo cuando lo leí me sorprendí, y además está escrito en un lenguaje muy poético. Sí. Él hace unas evocaciones sobre cómo Lucho Bermúdez en algún momento
escribió algunas canciones, pero es una evocación poética, no es, quizás no es la realidad. Sí. Pregunta, cuando tú hablaste de la crítica, esto último que hablaste se me vino a la memoria, a la cabeza, pues, y tú lo mencionaste, el caso de Diomedes, un hombre, un artista magnífico, pero un ser humano despreciable, diría yo, y quizás me quedo corto en los términos. ¿Cómo abordar a esos artistas? Yo creo que tú mencionaste algo, pero es que se me vino a la cabeza el tema de las amenazas. ¿Cómo abordar objetivamente la vida de un artista con esos contrastes tan grandes como los de Diomedes? Siempre va a haber una pregunta eterna que tiene que ver, o bueno, separar la obra del artista, y eso ha sido muy complejo con muchos otros personajes en la historia de la música universal. Yo creo que el periodismo está en búsqueda de la verdad todo el tiempo, y la misión de un periodista es encontrar la verdad, y por supuesto hay un meme por ahí que dice como que en un diario dicen que está lloviendo, en el otro dicen que está haciendo sol, y tú como periodista lo que tienes que hacer es abrir la ventana y mirar si está lloviendo, haciendo sol, y escribirlo o decirlo, buscar la verdad. Ahora, decir la verdad en Colombia es complejo, es difícil, justamente por una de esas experiencias que yo tuve. Ahora, Juan Carlos ha tenido una labor de muchos años haciendo crítica musical en el país, y por supuesto Juan Carlos tiene un bagaje y un peso en su nombre y en su pluma que llevan eso. Yo hasta ahora estoy empezando a construir una carrera, o bueno, sí, como la experiencia de escribir, pero yo creo que eso, la manera objetiva es simplemente contar lo que es la verdad, desde todos sus matices, así sean fuertes, horrorosos o los más bellos. Ahí está la valentía un poco de quien decide contarlo o no. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta un poco más coloquial, y es curiosidad por tener a dos expertos en música acá, y a los dos porque a la charla de Juan Carlos no tuve la oportunidad de ir, y es sobre qué concepto tienen ustedes sobre los guilty pleasures o los placeres culposos. Yo pienso que si algo a uno le hace sentir esa magia que tú decías, Diego, no tiene por qué sentir vergüenza de que le guste a uno lo que sea. Pero ustedes, ¿qué opinan de eso? ¿Realmente existen los placeres culposos en la música? Y si piensan que sí, ¿cuáles son los de ustedes? Yo creo que mi vida está hecha de placeres culposos, porque yo trabajo en una emisora muy rockera, pero yo amo a Camilo Sesto y amo a Juan Gabriel, y me encanta el karaoke, y creo que soy más experto en la música plancha, pues mal llamada plancha, que en el mismo rock and roll, porque yo me sé la vida de Camilo Sesto, de José José, bueno, hay tantos, José Vélez. Entonces estoy repleto de placeres culposos, repletísimo, pero yo no los escondo, sino que... Yo sí los escondo. Por ejemplo, Pimpinela es una de las bandas preferidas de Juan Carlos. No, yo no los escondo, a mí me gusta, y yo siento que la música es muy universal. Yo disfruto de esa gran inmensidad de la música. Muchos pensarán por la radio en la que trabajo o por lo que escribo que yo me la paso escuchando rock alternativo de Seattle las 24 horas. No, o sea, a mí me encanta ir a un lugar en Medellín que se llama El Encuentro, y que allá me ponen Palito Ortega, que me ponen Django. Disfruto mucho Camilo Sesto, toda la discografía de Camilo Sesto la amo, es un gran músico. Entonces yo no lo escondo y disfruto mucho de esos placeres culposos. Existen, por supuesto, pero para mí están más que bienvenidos. No, pero aún dentro de eso, digamos, ¿cuál es el origen de ese término de placeres culposos? Es que no hay una aceptación o no aceptación social, ¿cierto? Pero pues más allá de eso, pues si a uno le gusta una música, bueno, lo voy a decir, el mío es Britney Spears. Listo, ya lo dije. Pero ¿cuál es el origen? Es eso. Increíble esto es realmente increíble. Bueno. Me imagino Juan Carlos en la casa lavando loza con Britney Spears. Pero eso, pero imagínate, pero es eso, ¿no? Es decir, es quien decide, ¿no? Que una música es aceptable o no aceptable. Pues finalmente, pues todo existe por un motivo, y todo busca su
su público. El primer disco, no, los dos primeros discos no tanto, pero el tercero y el cuarto disco sí me parecen muy buenos, de Britney. Mi mejor descubrimiento de la Feria del Libro Bucaramanga. Nadie se atrevió a tanto como Juan Carlos Garay. Que si viene el libro nuevo, pregunta. Pues el de la historia tuya, de Britney Spears, ¿cierto? No, no. Del libro nuevo, bueno, esa novela que te conté que escribí el año pasado, que tiene por supuesto ahí como una columna vertebral musical. No es una novela musical, es de amor, de desamor y de muerte, pero tiene canciones y está chévere. Me gusta, estoy feliz con eso. Muy bien. Diego Londoño, muchas gracias por estar aquí y sobre todo por lo que más nos gusta, que es hablar de música. Eso es lo mejor. Juan, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de feria de 9 de la mañana a 8:30 de